Muy bien, buenas tardes. En este breve video les voy a resumir simplemente algunos puntos interesantes del evolucionismo que encarnan Marx y Engels, que es realmente bastante más complejo que los posicionamientos de los otros autores y tiene una serie de puntos importantísimos para la teoría antropológica, porque algunos de los estudios realizados por Marx y Engels encuentran algunos elementos que son todavía hoy importantes, es decir, 170 años después, son importantes para trabajar problemáticas concretas. En primer lugar, hay tres aspectos importantes en la teoría sobre la evolución general de la cultura que van a construir sobre todo Karl Marx y también Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Marx fundamentalmente en la ideología alemana, que fue escrita en el año 1846, desarrolla un conjunto de elementos donde hace un esquema evolutivo de toda la humanidad, que perfecciona mucho más tarde en las formaciones económicas precapitalistas, que el original es de 1857 y 1858, y después en la introducción a la crítica a la economía política, que ya desde 1857, ahí va a afinar un poco el esquema. El texto que ustedes tienen para leer en la bibliografía, los cuadernos etnológicos, son en realidad una compilación de notas que después Engels las utiliza para dar el modelo final en el libro que ya dijimos, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que fue escrito en 1884. Pero lo interesante aquí es que Marx y Engels dividen la evolución de la sociedad en una serie de etapas que fueron determinadas básicamente a partir de las distintas formas de propiedad. La primera etapa o la primera forma corresponde a la propiedad tribal, se llama también el comunismo primitivo. Se encuentra en aquellos grupos que basan su subsistencia en la caza, la pesca, la ganadería y más tarde en las primeras formas de la agricultura. A ello le sigue otra formación que es la forma oriental o la propiedad comunal y estatal de la antigüedad, es decir, la forma antigua. Y más tarde también la forma germánica, que de esta última se deriva el feudalismo y la descomposición del feudalismo va a dar lugar al capitalismo. En el futuro, argumentan Marx y Engels, el socialismo primero y el comunismo después van a superar totalmente al capitalismo, cosa que todavía no ha sucedido, pero aún puede pasar. Algunas de las ideas de Marx y Engels sobre la transición entre las varias etapas se pueden deducir de los planteamientos de los cuadernos etnológicos y otras en realidad están muy comentadas a partir del análisis que Marx hace del capitalismo en muchos de sus libros, la mayoría de los cuales son realmente excepcionales teniendo en cuenta el momento en el que están escritos. Los nuevos mercados mundiales que se crearon por la expansión europea durante el feudalismo en realidad incrementaron las demandas de los productores y dichas demandas a su vez forzaron a que en Europa se cambiase el sistema manual de producción por el modelo industrial. Los maestros artesanos de las ciudades feudales fueron desplazados por grupos de industriales de lo que hoy llamaríamos clase media, quienes convirtieron a los hilanderos y a los tejedores en obreros dentro de las fábricas. Esta expansión de los mercados continuó incrementando la riqueza y por ello el poder de los industriales que se encontraron en la posición de poder les permite extraer la plusvalía reduciendo las rentas y los sueldos que pagaban en ese momento. A partir de este esquema, en realidad, Marx lo que va a hacer es aplicar básicamente la dialéctica al análisis de todas estas etapas, sobre todo de este último proceso de formación del capitalismo, del control de la tierra, sobre todo en Inglaterra, y en un marco político que eran las revoluciones que se daban en el centro de Europa, desde el punto de vista
de la epistemología de sus marcos teóricos, le van a proporcionar un conjunto de elementos del momento para reforzar su análisis. Entonces hay una permanente dialéctica entre el pasado, el presente y las síntesis políticas que se iban construyendo, que está en el contexto de la teoría de Marx. De todos modos, Marx concibe las etapas que dijimos como un catálogo de tipos ideales, es decir, cada etapa manifestando una serie de condiciones, pero ninguna de las cuales son permanentes, porque al aplicar el método dialéctico se puede ver cómo cada formación social se va descomponiendo para generar después una nueva etapa. Y entonces también incluye en su análisis no solo los procesos económicos, sino también una serie de dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del con factores climáticos y incluso geográficos. Los conceptos que son importantes para entender lo que nosotros denominaríamos hoy un concepto de cultura es la relación entre el modo de producción, en un sentido amplio, y las formas sociales. El modo de producción es el concepto abstracto y las formas sociales en realidad es la dinámica de cada sociedad concreta. Y a su vez, el modo de producción tiene una infraestructura que es la base económica, una superestructura que incluye a la ideología, todos los sistemas legales, los aspectos políticos, y hay una relación entre los medios de producción, fundamentalmente el dominio de la propiedad, las materias primas, los terrenos, los edificios sobre los que opera la tecnología, y las relaciones de producción, que son las relaciones entre los productores. Y por otro lado, también las fuerzas de producción, es decir, la tecnología, las herramientas, las máquinas, los medios de transporte, son identificables en cada una de las formas sociales que se analizan. Entonces, el método de Marx es aplicar la dialéctica a cada una de las formas sociales para encontrar los cambios en los modos de producción y de esta manera ir viendo todas las etapas evolutivas, partiendo de la base de que son las condiciones reales en las que se mueven los hombres las que van a moldear fundamentalmente su ideología y su comprensión del mundo, y a partir de ahí, obviamente, su conciencia. Es decir, que en términos también epistemológicos va a invertir las ideas hegelianas en el sentido en que el esquema de la filosofía de la historia de Hegel lo que planteaba era que evolucionaba un conjunto de conocimientos y de ideas que los hombres tenían sobre el mundo, y entonces en este sentido lo ideológico era el factor de cambio. Marx va a plantear, invirtiendo este esquema, que son las condiciones de la realidad más los cambios tecnológicos los que van a determinar las condiciones y el desarrollo de lo ideológico y por lo tanto de las diferentes ideologías que entran en pugna. Y el otro factor importante para entender este esquema es el papel de conflicto, porque Marx es uno de los pocos científicos sociales que llega a enunciar una ley de la historia humana en el sentido en que la lucha de clases y el permanente conflicto entre sectores desiguales dentro de la sociedad es lo que mueve el cambio en las relaciones de producción y por lo tanto la evolución de la humanidad siempre se juega a partir de esta dinámica. Entonces, todos estos elementos, así resumidos básicamente y de una manera bastante grosera, tienen hoy un uso permanente en la teoría antropológica para ver determinados procesos a escala global, a escala regional y a escala local también.